Mateo 22:14, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Vamos a orar, vamos a decirle al Señor que nos hable en esta reflexión que vamos a estar haciendo de este verso, que sea Él bendiciendo nuestras vidas. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hermosa tarde, la cual, Señor, nos hemos gozado con tu presencia, Señor, en la adoración de los cantos. Gracias, Dios, por estar aquí, Señor, presente, ministrando a tu pueblo. Queremos hoy, Señor, reflexionar sobre esta palabra, Señor mío. Queremos que usted nos hable, nos exhorte, nos instruya, redarguya, según sea, Señor, el propósito en cada uno. Padre, háblanos, exhórtanos, redargúyenos. Que sea tu Espíritu Santo ministrando mientras se predica tu palabra, Señor, mientras se enseña, mientras meditamos en ella. Señor, y pone en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Te damos gracias y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Quiero que meditemos en vamos a reflexionar, ¿verdad?, en esta palabra de Mateo 22:14, todo texto que todos conocemos, inclusive lo hemos dicho. Muchos son llamados o lo decimos así, ¿verdad?, cuando vemos a alguien por ahí. Y yo quiero que meditemos más que nada en ver qué tanto nos enseña este verso. Muchos son llamados y pocos los escogidos. Si yo pregunto a los que estamos hoy aquí, ¿cuántos son llamados? ¿Cuántos saben que son llamados? Amén, aleluya. ¿Cuántos son llamados? Amén. Ahora, los que dijeron que son llamados, los que reconocen que somos llamados. La pregunta, les voy a hacer otra pregunta. ¿Somos llamados o fueron llamados a qué? ¿O para qué? ¿A qué fueron llamados? Acuérdense que esto es reflexión. Gracias, Dios. Aleluya. ¿Será que fueron llamados a venir y ocupar un asiento en la iglesia? Medita, acuérdense que es reflexión y quiero que reflexione. ¿A qué fuimos llamados? ¿Verdad? ¿Y para qué? Veamos, vamos a ver ejemplos para ver si es cierto que estamos, porque mucha gente se ha conformado solamente con venir y asistir a regañadientes, ¿verdad?, al servicio de los que vienen, porque muchos pues ni vienen, pero los que vienen arrastrando los pies y dicen ya cumplen, creen que ya cumplieron su llamado. Otra vez mi pregunta es, ¿para eso Dios nos llamó? ¿A qué nos llamó Dios? Amén. Vamos a ver el ejemplo de aquellos que fueron antes que nosotros, tanto los que fueron antes de Jesús como los que fueron después de Jesús, como sus discípulos. Amén. ¿Para qué fueron llamados ellos? Jesús a todos, por ejemplo, los que fueron antes, se recuerda que ¿a qué los llamaban? Por ejemplo, Eliseo, ¿a qué fue llamado? Cuando llamó Elías, llamó a Eliseo, los que fueron antes. ¿Se recuerdan? Hubo uno de ellos, a ver si los que leen la Biblia, que inclusive cuando fue llamado, le dijo al Señor, dame una chancita. ¿Y saben qué fue a hacer? Mató sus bueyes, quemó su arado, quemó todo y le siguió. Eliseo, exacto, gracias, hermano. Los que leen saben de qué estoy hablando. ¿Por qué creen que hizo Eliseo esto? Sí, pero ¿por qué? Pues ya no iba a volver a hacer lo mismo. Correcto, ya no iba a volver a su trabajo de anterior. Ahora iba a estar a disposición de su Señor. ¿Sabe que a veces muchos de nosotros que no hemos entendido todavía, o que a lo mejor decimos entender, es que sí, le llamamos, algunos contestan ustedes, a servir, pero no estamos haciendo nada? ¿Sabe que quemar eso, o sea, quemar su arado, matar sus bueyes, era precisamente para evitar la tentación de regresar para atrás? Medite. ¿No van a matar a los bueyes? Entonces, nomás les estoy poniendo
que el llamado de Dios, siempre el llamado de Dios ha sido a servir, a que le sirven, a trabajar en su obra, a estar ocupados en su obra. Por eso preguntaba, si sabe a qué fuimos llamados. O sea, ¿cuántos son llamados? Pues dicen todos amén. Ok, y ahora, ¿a qué fuimos llamados? A servir. Ok, ¿cuántos estamos sirviendo? ¿Verdad que sí? Quiero que meditemos en esto. Los que fueron antes que nosotros también fueron llamados, y todos con un propósito, porque hay gente que a todos vas a escuchar, cada predicador te dice que Dios tiene un propósito para tu vida. ¿Cuál es el propósito para tu vida? Otra vez, ¿será venir nomás y ocupar un asiento en la banca? Aquí en la iglesia. Hay un propósito para cada uno, sí. El propósito eterno para todos es que seamos salvos, conozcamos la verdad y seamos salvos, sí. Que nadie perezca y todos procedan al arrepentimiento, amén. Pero se queda en eso. Alabamos Dios, aleluya. ¿Verdad? Qué bueno que los tengo pensativos, porque de eso se trata, ¿verdad? Este tiempo de poder reflexionar. Estamos reflexionando, estamos meditando en esta palabra. Entonces, esos son los que fueron antes de Jesús. Ahora los que vinieron después de Jesús, sus discípulos. ¿Qué les decía Jesús? A todos les decía, vengan y síganme. Mire, cuando estaba armando este breve pensamiento y meditación, reflexión, me venía la palabra y decía, ¿sabe que nunca había pensado lo que es significa la palabra sígueme? Y sabe que esa simple palabra sígueme tiene mucho que ver. En esa pura palabra pudiéramos hacer un buen bosquejo. ¿Sabe qué significa sígueme? Significa haz como yo hago. Por eso, no sé si han escuchado ustedes la reflexión de cuidado, Padre, cuidado por dónde vas, cuidado, Padre, lo que estás haciendo, porque hay alguien que te sigue. ¿Han oído esa reflexión? ¿Quién es el que lo sigue? Su hijo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace el hijo? Lo que hace el papá, lo que hace la mamá. Entonces, cuando Jesús les dice, vengan y síganme, ven y sígueme, ¿qué les estaba diciendo? Acuérdense, estamos reflexionando. ¿Qué? Pues sí, sígueme, ven y haz como yo. Haz lo que yo estoy haciendo. ¿Qué hacía Jesús? ¿O qué hizo Jesús? ¿O a qué vino Jesús? ¿Ah? Amén. ¿Qué pasó? Ahora vienen muy calladitos. ¿Quién los regañó, pues? Hablen. Gloria a Dios. ¿Verdad? Él les decía, sí, la palabra seguir significa haz como yo hago. Y otra vez, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Mateo 10:45. No, perdón, Marcos. Ándele, mire, por eso es que estaba ahí. Marcos 10:45. ¿Qué dijo Jesús ahí? Alguien que lo lea fuerte, con voz de trueno. 10:45. Marcos 10:45. A ver, dele algo ahí. Yo, como quiera, yo lo traigo aquí, ahorita lo leo. Dice, yo, el Hijo del Hombre, soy así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Ahí está. Vine para liberar a la gente que es esclava del pecado, y para lograrlo pagaré con mi vida. Wow. Mira lo que hizo Jesús. Si entendemos ese verso y entendemos qué significa sígueme, entenderemos por qué no todos los llamados quieren servir. Porque haz como yo significa tienes que venir a servir, tienes que estar dispuesto a servir y a dar tu vida en rescate por los demás. Mira, mi hermano, él está en la Reina Valera dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por muchos. Mira, mi hermano, cuando Jesús está diciendo ven y sígueme, pues nos está invitando a servir. Hay gente que quiere un cargo, mi hermano,
o dicen, bueno, yo tengo el llamado de Dios, póngame pastor a predicar, póngame a hacer esto, póngame a hacer lo otro, y quieren el cargo solamente para sentirse superior al otro. Jesús no lo hizo así. Cuando Dios invita y dice, ya, ven, sígueme, Él te está invitando a servir, a que pongas tu vida a disposición del trabajo de Dios. Jesucristo venía a esta tierra y llegó a este mundo con un propósito. Él venía enviado por Dios, Él fue enviado por Dios a cumplir una tarea. En otras palabras, Jesús también fue llamado. Amén, gloria a Dios. ¿Y a qué fue llamado? A servir. Él dijo, yo vengo a servir. Estoy a disposición de mi Padre. Lo que mi Padre diga, eso es lo que yo hago. Yo no hago lo que yo quiero. Acuérdense que Él les testificaba eso. Yo no hago lo que se me pega la gana. Yo hago conforme el Padre me dice, así hago. Amén, gloria a Dios. Cuando uno se dice, Señor, aquí estoy, cuando venimos a Él y escuchamos su llamado, la persona verdaderamente que entiende lo que estamos hablando y sabe lo que es un llamado, está dispuesto, número uno, a servir. Y debe de entender que el servicio a Dios implica poner tu vida. ¿Qué significa poner mi vida? Mire, mi hermano, si le está temiendo a la crucifixión ahí, tranquilo. Ya aunque lo crucificaran no pasa nada. El precio ya fue pagado. No se añadiría nada más. Ya lo que se tenía que pagar ya se pagó. Pero cuando hablamos de poner su vida también es muy sencillo. Usted tiene que dedicar tiempo, eso es poner su vida. Para ir y compartir la palabra a alguien, usted está poniendo su vida. Porque cada segundo, cada minuto que pasa en esta vida, no importa si lo estás desperdiciando ahí sentado en el sofá, o lo estás trabajando, o estás haciendo algo, estás poniendo tu vida. Amén, gloria a Dios. Es parte de tu vida, estás invirtiendo tu vida. Más que algunos para mal, otros para bien. La persona que toma el llamado de Dios al servirlo a Él, está dispuesto a gastar su gasolina, en poner su tiempo para ir y compartir la buena noticia. Y a eso Dios nos ha llamado. A eso Dios ha hecho, ¿verdad?, el llamado a cada uno. Y cuando dice, ven y sígueme, significa lo que yo hago. Jesús invirtió su vida por muchos. No dice por todos, porque pues no todos quieren. Pero para todo aquel que quiere, para todo aquel que le recibe, Él invirtió su vida. Él estuvo dispuesto a servir. Amén, gloria a ¿Entiende? Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, mis amados, ¿cuántos estamos entendiendo ya? Amén, gloria a Dios. La pregunta ahora, de aquí, mi hermano, después de entender esto, ¿cómo respondemos a ese llamado? Ya entendimos que somos llamados. Empecé con esa pregunta y todos levantaron su mano y dijeron que entendían que fuimos llamados. Ahora también entendimos para qué fuimos llamados, ¿verdad? Ya entendimos que para servir. La pregunta es, ¿cómo has respondido hasta el día de hoy? ¿Cómo respondiste? ¿Cómo estás respondiendo? ¿O cómo respondes al llamado de Dios? El llamado sigue ahí. Jesús sigue diciendo, ven y sígueme. Jesús sigue buscando obreros. Jesús sigue buscando gente dispuesta a servirle, a que le sigamos. ¿Cómo hemos respondido? ¿Cómo está respondiendo, mi hermano? Si estaremos de verdad involucrados o respondiendo positivamente al llamado. Sabe que aquí es donde ahora sí se explica la segunda parte del verso con el que abrimos. La primera parte dice, porque muchos son. Todos, esa parte todos la entendimos. Todos somos llamados. Muchos son llamados, ya somos llamados. Los que ya entendieron que tienen un llamamiento. Ahora, la segunda parte, ¿qué es lo que dice? Pero pocos. Ahí, ¿por qué? Piense. ¿Por qué muchos, aunque son muchos los llamados, solamente pocos
van a ser los escogidos. Porque no basta, ¿sabe por qué? Porque no basta solo con entender. Es que yo tengo un gran llamamiento de parte de Dios. Es que yo soy llamado, soy de los que Dios llamó. Sí, pero serás de los que va a escoger al final. Porque para ser de los escogidos tiene que estar haciendo, dice la Biblia, bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor regrese lo encuentre haciendo como Él le dijo. ¿Y qué es lo que nos pide Dios? Servirle. Qué importante entender la Escritura, ¿verdad? Y meditarla y entenderla. No basta, mi hermano, hay gente que se siente ya bien complacido con venir, como le decía hace rato, a medias, a regañadientes, llegar a la iglesia, y pues sí, vienen, se llenan de Dios y lo que sea, y se regresan para su casa otra vez a lo mismo, y es una rutina de todo el tiempo. Pero la pregunta es, ¿qué estás haciendo para Dios? Porque el venir a la iglesia, el beneficiado eres tú. El venir y llenarte, escuchar su palabra, recibir el consejo, buscar su presencia, es beneficio para nosotros. Pero cuando empezamos a servir a Dios, cuando empezamos a responder ese llamado, cuando nos disponemos, cuando ponemos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros recursos a favor de la obra de Dios. Ahí es donde ya empezamos a responder al llamado. Por eso mucha gente se le hace difícil, pesado. Y qué triste, de verdad me da tristeza, porque Jesús no escatimó su vida, mi hermano. Dice que Él derramó, estuvo dispuesto a dar hasta la última gota de su sangre por usted y por mí. Y qué triste que Él no encuentre gente, porque su palabra lo dice desde aquellos tiempos hasta el día de hoy, que muchos, o sea, hay mucha la necesidad. Dice que la mies es grande, pero ¿qué? Los obreros, ¿por qué cree? Porque no hay disposición. La mayoría queremos ser salvos, todos, pero solo unos pocos quieren servirle a Dios. Hay una gran diferencia entre venir a la iglesia para ser salvo y entre venir a la iglesia para poder servir a Dios. ¿Sí me entienden? Amén. Entonces, prestemos atención qué es lo que Dios nos está ministrando hoy en esta reflexión. Dios nos invita a hacer, mi hermano. Miren, estamos viendo los últimos tiempos. Si usted mira ahora con lo que está pasando en California, en China y en todas partes, ¿verdad? Con esto que ha pasado, que terremotos aquí, que el fuego en California. Oiga, cuántas cosas están sucediendo. La mayoría de predicadores dicen, ya anuncian el fin, anuncian esto, anuncian lo otro. Pero escúchame bien, la Biblia dice que el fin o los finales no vienen, o la venida de Cristo no llega hasta que suceda algo bien importante antes. ¿Sabe qué es? La predicación de la palabra de Dios en todo el mundo. Ahí nos involucra a usted y a mí. Tenemos que estar dispuestos queremos que se cumpla, queremos que venga Cristo, que venga ya. Tenemos que involucrarnos, compartamos, trabajemos para el Señor, involucrémonos. Hay un llamado, pero el llamado tiene un propósito, que se cumpla su voluntad. Amén. ¿Cuántos estamos Aleluya. entendiendo? Gloria a Dios. Amén. Así que, ¿cómo respondes? Esa es la última pregunta a este llamado. Quiero que veamos un ejemplo ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 3, y me leen unos versos ahí, yo les digo hasta dónde. Gloria a Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Vamos a leer desde el verso primero. Había un joven ahí, en ese tiempo él era un joven, Samuel, el profeta Samuel. Estaba a servicio del sacerdote. Y él escucha el llamado de Dios. Oye el llamado de Dios. ¿Cómo que fue que respondió? Y es lo que quiero que veamos. ¿Cómo responde él
al llamado de Dios y cómo estamos respondiendo nosotros. ¿Lo tienen ya? Por favor, alguien que lo lea en voz fuerte. Capítulo 3, verso 1 en adelante. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Finés. Capítulo 3. Primera de Samuel. Capítulo 3, hermana. Sí, porque ese no es. Samuel. Ajá, ese es, esa. Ujú. O 3. Sí, hermana, 3. Ministraba. Ajá, ese. El joven Samuel ministraba. Ah, ese. Ahí. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Eli, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Oiga. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Eli acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Eli, dijo: heme aquí, ¿por qué me llamaste? Y Eli le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Eli y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Ok, pare ahí. Conocemos la historia, conocemos la escritura. Lo que yo quiero que vea la disposición. ¿Cómo es que respondía Samuel al llamado de Dios? ¿Sí miraron ahí? Heme aquí. Quiero que note una cosa bien importante. Dice ahí que en esos tiempos escaseaba la voz de Jehová. Hoy en día mucha gente no cree que Dios habla, mi hermano. Mucha gente dice, pues ya Dios ni habla. Dios todo el tiempo ha sido lo mismo, mi hermano. La voz de Dios siempre ha estado sonando. El problema es que a veces no hay gente dispuesta a oír. Dios estaba ahí, dice que escaseaba. O sea, no era muy frecuente, pero la voz de Dios se oía. Hoy en día estamos igual. La voz de Dios, aunque no es muy frecuente, la voz de Dios sigue sonando. La voz de Dios sigue llamando personas a su servicio, mi hermano. Usted tiene que estar dispuesto, abierto para oírlo, y también tiene que estar dispuesto en cuanto a su respuesta. ¿Cómo responde usted al llamado? Yo estoy seguro que muchos han sentido ese llamado de Dios. Muchos han oído esa voz de Dios llamándolos a su servicio. La pregunta otra vez, ¿cómo responde? Mire qué bonito ejemplo de Samuel. Él dice que iba corriendo, iba dispuesto. Señor, aquí estoy. ¿Para qué? Soy bueno. ¿En qué le puedo servir a mi Señor? Por supuesto, él todavía no conocía la voz de Dios. Él pensaba que era el sacerdote el que le hablaba. Hasta después, el sacerdote, cuando entiende que él no le estaba llamando y que el joven seguía escuchando la voz, él explica y le dice, pues no soy yo, pero es Dios. Así que cuando Dios te vuelva a preguntar, pues dile, dame aquí, Señor. Y ya le entendió que era Dios, pero fue la misma respuesta la que dio el joven cuando él entendió que era Dios. Aquí está su siervo, hable que su siervo escucha. Y si viéramos el ejemplo con Jonás, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta del llamado de Jonás? ¿Se fija? ¿Y cuánta gente hay, mi hermano, que como Jonás? Mira, aquí vemos dos ejemplos, Jonás y Samuel. ¿Qué hizo Jonás? Se fue para otro lado. Fue contrario a donde Dios le decía. Dios le dijo, ve a Nínive, y él se fue para otro lado. ¿Cuánta gente habrá que le está oyendo al llamado de Dios? ¿Cuánta gente hay, mi hermano, que todavía no entiende que el llamado de Dios es a servir? Y a servir en el área que Dios quiere que le sirva, no donde usted quiere, como Jonás. Amén, gloria a Dios, aleluya. En el área y en el lugar donde quiere Dios, donde usted lo quiere. Porque todos queremos estar donde lo mejor, ¿verdad?
Pero lo importante es saber dónde Dios te quiere, dónde Dios te puso a trabajar. Por eso Jonás corrió, por eso Jonás le dio por otro lado. Él no quería ir ahí. Asegúrese, mi hermano, de entender dónde Dios lo quiere trabajando y empiece a trabajar. Gracias, Dios. Amén, gloria a Dios. Mire qué hermoso. Yo no sé cuántos conaces habrá aquí. A ver, levante la mano los conaces. Ándale, hay uno, dos. Si hay, entonces yo pensé que no iba a ver. A ver los Samueles, entonces déjenme ver los Samueles, los fieles, los que dijeron, Señor, heme aquí estoy dispuesto a trabajar. ¿Habrá Samueles? No hay ni uno. Luego, ¿qué pasó? Puro Jonás tengo. Entonces por eso estamos como estamos, ¿verdad que sí? No. Qué bueno que como quiera la reflexión nos ayude a mirar lo que estamos o lo que no estamos haciendo. Pero gracias a Dios que ahorita que mencionaste que Eliseo había quemado, había usado el arado y el timón para coser los bueyes. Me dio entendimiento porque hubo uno que cuando le dijeron el Señor te llama, arrojó la capa, se despojó a Bartimeo. Le dijeron el Señor te llama y arrojó la capa. Como decía, ya no la necesito, el Señor me llamó. Y la escritura dice que enseguida le seguía. Él le seguía. Es que eso nos habla de desprendernos de todo lo que nos pueda tener atados ahí al servicio de Dios, que no nos permita servirle a Dios. Hay ataduras que la gente tiene y que no suelta. Claro, o sea, ya no ocupaba más eso. Ya no lo iba a ocupar porque ahora iba a estar a disposición del Señor. Es lo mismo nosotros, mi hermano, tiene que estar dispuesto a dejar aquello que le priva de ponerse al servicio de Dios. Mire, estamos viviendo otra vez, volvemos a lo mismo, las noticias. ¿Usted no cree, mi hermano, que es tiempo que la iglesia se levante, que la iglesia se active, que la iglesia empiece a proclamar a voz en cuello que Cristo sigue siendo la solución a los problemas? Hay mucha gente, mi hermano, que tiene montonal de problemas, de conflictos personales, espirituales, de todo tipo, mi hermano, y Jesús sigue siendo la respuesta a eso. Amén, gloria a Dios. Amén. Pero necesita alguien que vaya y le explique. La Biblia nos da tantos ejemplos, mi hermano. Acuérdense que venía un hombre, la Biblia dice que había un hombre, funcionario de Candace, que estaba leyendo la Biblia y no la entendía. Él deseaba que alguien le explicara. Y el Espíritu Santo, que conoce todas las cosas y que ve todo, va con Felipe y le dice, ¿sabes qué? Allá hay un hombre que necesita de alguien que le hable, que le explique. Y va Felipe. ¿Entiendes lo que lees? Le pregunta. Dijo, pues ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Ojo, quiero que yo sé que estoy usando mucha escritura, pero quiero que se entienda lo que Dios está hablando y quiere hablar hoy. ¿Cómo iba a entender? Dijo, ¿cómo entenderé si no hay quien me explique? ¿Usted no cree que hoy en día, mi hermano, hay gente que desea? Yo sé que la gran mayoría no quiere, pero ¿usted no cree que haya entre ese montón alguien que sí realmente desea conocer de Dios, entender lo que dice la palabra, entender el por qué tantas cosas están viéndose ahora así una tras otra en la televisión? Mire, anoche meditaba cuando veía y orábamos por el fuego, la gente de California, venía a mi mente esto, porque todos se miraban, todos veíamos al instante se enteró uno de lo que estaba sucediendo. Y hay un versículo en la Biblia donde dice que cuando suceda lo que viene, lo que estamos esperando de Dios, dice, y todo ojo lo verá. ¿Saben por qué? Antes no lo entendíamos, tal vez los predicadores de antes no comprendían cómo iba a ser posible. ¿Cómo no, mi hermano? Si la tecnología está al 100. Ahorita los celulares, todos los drones, tanta cosa, que cualquier cosa que suceda se va a enterar al instante la gente. Todo ojo lo va a mirar, todos van a saber, se van a dar cuenta lo que va a suceder. Por eso, mi hermano,
grande va a ser el dolor y la lamentación de aquellos que se queden. ¿Sabe por qué? Porque los que se quedaron, que entendieron y que sabían todas las cosas, pero que no obedecían a Dios, son los primeros que van a decir: ay, si era cierto lo que mi mamá me decía, ay, si era verdad lo que predicaba. Y va a venir el dolor, va a venir el ay. Por eso, mis amados, yo los insto a que reflexionemos en esta palabra que Dios puso a mi corazón. Amén, gloria a Dios. Si hemos dejado, si hemos callado por años, si no hemos abierto nuestra boca por mucho tiempo, es tiempo de volver a abrir nuestra boca y empezar a testificar, empezar a hablar a las personas. Es fácil, mi hermano. Cada uno tenemos un don, tenemos algo. Úselo para Dios, para el servicio del Señor. Dios se lo dio para que lo use. Dios nos ha llamado a servirle. Ya no callemos. Amén, gloria a Jesús Dios. dijo bien Aleluya. claro: si ustedes callan, las piedras hablarían. Te damos, Dios. Qué vergüenza. ¿Sabe quiénes son las piedras? Representan las piedras un inconverso, un impío. No están hablando de estas piedras aquí. Imagínate, mi hermano, a cuántos. Mira, ¿sabe cómo es el ejemplo? Se recuerda ese profeta cabezón que desobedeció a Dios y iba a hacer lo que no debería hacer. En vez, los profetas están para bendecir al pueblo, este iba a maldecir al pueblo. El de la burrita. Ujú. El de la burrita. Ahí una piedra le habló. ¿Me explico? No era una piedra, era una burra. Así lo mismo. Hay inconversos, mi hermano, que Dios ha utilizado para hablar al pueblo. Qué vergüenza que un inconverso venga y te reprenda. Te diga lo que tú sabes, pero no estás haciendo. Por eso, mi hermano, no debemos de callar. No debemos. Hoy más que nunca debemos hablar y empezar a compartir nuestra fe. Porque una fe oculta, una fe callada, pues ¿cuál fe? Hablemos. Dios nos invita a abrir nuestra boca. Amén. Amén, gloria a Dios. Así Amén. que quiero concluir con esto, mis hermanos. 3 cosas. Volvamos otra vez a la meditación al principio. Somos llamados. ¿Cuántos son llamados? Vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Qué nos está hablando el Espíritu Santo ahora? Gloria a Dios. El llamado. Que muchos son los llamados. ¿Cuántos habrá llamados hoy aquí? Amén, gloria a Dios. Ahora, de esos llamados, ¿llamados para qué? ¿Para qué fuimos llamados? Újole, ¿no? ¿Ya se fueron? Para los servicios, para anunciar Ok, la pero ¿por qué les palabra. cuesta decirlo? Para servir. Amén, gloria a Dios. El ejemplo nos lo da Jesús. Él vino a servir. Y que después de ahí, ¿qué? La tercera parte. Ya que, ¿cuántos estamos sirviéndole ya? ¿Cuántos estamos involucrados en ese servicio? Ahora los que no están, porque los veo pues que ahí es donde se quedan calladitos. Vamos empezando el año. ¿Qué les parece si ponemos manos a la obra? Amén. Si decimos, bueno, lo que no hice en varios años o en el año que acaba de pasar, lo quiero empezar a hacer ahora. Quiero poner mi vida al servicio de Dios. ¿Sabe que no sabemos cuándo va a ser nuestro último día? Y qué hermoso que cuando Dios llegue por nosotros, que nos haya ocupados haciendo lo que Él nos pidió hacer. Amén, gloria a Dios. ¿No le gustaría eso? Amén. Amén. Entonces yo los invito a que reflexionemos en esto. Y todo aquel que diga, Señor, o que diga, pastor, yo entendí lo que la reflexión dice. Y yo quiero, pues de verdad, poner mi vida al servicio de Dios. Yo no quiero ser de los pocos, perdón, yo no quiero ser de los que van a ser excluidos. Porque dice, porque pocos van a ser los escogidos. Muchos son llamados, pero pocos. Entonces, usted quiere ser de los pocos, póngase en sus pies. Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Aleluya, gloria a Que Dios. este año Amén. nos permita estar ocupados en su obra. Jesús dijo bien claro que era necesario que en los negocios del Padre estemos involucrados. Amén. Vamos a orar.